Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es viernes 6 de noviembre. Esta es la Sociedad de Adultos de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del Norte de Orlando, ubicada en la ciudad de Casselberry, Florida. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Hoy continuamos el estudio bíblico en el libro de Apocalipsis, Carta a las 7 iglesias, y nuestra reverenda Lourdes Gobeo será nuestro recurso. Sin más preámbulos, pasamos con la reverenda para que ella nos continúe proveyendo el estudio. Dios les bendiga. Amén. Seguimos entonces en esta noche que nos toca la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Filadelfia se considera la iglesia fiel. Filadelfia era buena porque sus miembros eran humildes y fieles en las cosas de Dios, como vamos a ver una vez entremos a los textos, particularmente el 8 y el 10. La ciudad de Filadelfia era considerada una ciudad bien joven y débil económicamente, a diferencia de las ciudades que hemos estudiado que tenían cierta prosperidad, sobre todo Pérgamo, ¿verdad? Pero esta es una ciudad joven y débil económicamente. Está localizada en un lugar montañoso fértil a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. Su nombre significa amor fraternal y su fundador fue el rey de Pérgamo llamado Atilo II Filadelfio para los años del 138 al 133 antes de Cristo. De su tierra fértil sacaban vino. Pero por causa de los frecuentes terremotos en esta región, específicamente el gran terremoto del año 17 después de Cristo, ¿verdad? De la era cristiana, los habitantes tenían que vivir temporalmente fuera del muro de la ciudad. Esto es de suma importancia para entender por qué el Señor le dice unas cosas en particular, porque eran frecuentes terremotos. Inclusive, en la semana pasada hubo un fuerte terremoto de 7.0, después lo bajaron a 6 algo. Inclusive ese terremoto que hubo generó un tsunami. O sea, que esta es una zona donde las placas tectónicas convergen y se están moviendo y ha sido así, ¿verdad? Toda la vida. Así que tengan bien presente este asunto de que esté ubicada en ese lugar, ¿verdad? El periodo de la iglesia de Filadelfia comprende desde el periodo, estoy conforme a la teoría de los dispensacionalistas, ¿verdad? La ubican desde el periodo de la Reforma Protestante, que cogió entre los años del 1517 hasta 1750. Fue el periodo de la Reforma Protestante. Entonces, ellos la ubican desde esa Reforma Protestante hasta la época de la evangelización del año 1925. Ese fue el año en que nació mi papá. Muchos eruditos consideran que este periodo se extiende hasta el día de hoy. Yo puse esa información ahí, ¿verdad? Por respeto a los eruditas, puse un signo de interrogación porque yo no lo veo de esa manera. Pero cuando hablamos del Apocalipsis, yo no vengo aquí a decir mis puntos de vista, sino que se da la información y usted entonces hace su análisis. Nunca tratamos de que nadie asuma la interpretación del otro, sencillamente nos circunscribimos a dar la información y usted, en oración, pues llega a sus propias conclusiones. Dice que por estar ubicada en una zona fronteriza y por cuanto la ruta imperial desde Roma vía Troas pasaba por ellas, Filadelfia se ganó el título de la puerta hacia el este. Ya tenemos dos puntos bien importantes. Número uno, la zona de terremotos. Número dos, la puerta.
porque estaba ¿verdad? En una ruta que era bien importante. Ahí tenemos, siempre buscamos alguna ¿verdad? Ilustración de la moderna ciudad turca. Fíjense que la antigua Filadelfia o la Filadelfia bíblica, ahora usted la consigue en el mapa con el nombre de Al-Seir. Claro, ellos lo pronuncian Al-Sheir, ¿verdad? Entonces eso está ubicado en el río Hermus. Eso es bien importante también. Siempre repasamos el mapa porque el río más extenso, que es el río Hermus, y todo este valle del río Hermus es donde está, ¿verdad?, la mayor parte de las iglesias. Así que todo eso, el que sea un valle facilita las rutas, que por eso es que había, como les hemos dicho, la ruta comercial por tierra, pero también entonces el correo, ¿verdad? La ruta de correo. Ahora miremos una cosa un momentito. Elogios de Jesús a la iglesia de Filadelfia. El Señor elogia a esta iglesia por sus obras, por haber guardado su palabra y no negar su nombre, ¿verdad? Como va a aparecer en el versículo 8. Reprensión de Jesús por los pecados de la iglesia de Filadelfia. No hay ninguna reprensión. Así que eso también lo vamos a tener en cuenta. Corrección de Jesús a la iglesia de Filadelfia. No hay ninguna corrección, porque si no hay nada que reprocharle, pues no hay nada que corregirle. Que mucho nos gustaría, ¿verdad? Pertenecer o estar en una iglesia que cuando el Señor la mire no encuentre ninguna cosa por qué reprenderla ni por qué corregirla, ¿verdad? Esa debe ser nuestra meta, ser como Filadelfia. Ahora vamos al análisis de la escritura. Escribe, verso 7, al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús afirma tener los atributos divinos. Es santo y es verdadero. Y es interesante que esta iglesia, que Jesús no le hace reproche, se presenta a sí mismo con unos atributos divinos que no están en la revelación del capítulo 1. Si usted se da cuenta en el ejercicio que hicimos al principio de todo lo que el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor se presentaba, como cuál era el remitente. Y se presenta, pues escribe el que tiene las estrellas en su mano, el que se pasea en medio de los candeleros, todo lo que está revelado en el capítulo 1. Sin embargo, en esta iglesia de Filadelfia, los atributos con los que el Señor se presenta no aparecen en el capítulo 1. Le da lo que nosotros podríamos decir una revelación particular a la iglesia. Cuando dice que es santo y verdadero, pues tenemos que tener bien claro el concepto de la santidad. La santidad habla de que está totalmente apartado del pecado y dedicado para la gloria de su Padre, que es el concepto claro que se debe tener de la santidad. Ser santo es estar apartado del pecado y dedicarse para la gloria de Dios. Y este concepto de Dios Padre es bien importante que lo tengamos bien presente durante el transcurso de este estudio de la iglesia de Filadelfia. Ser verdadero significa que Él es el Mesías genuino. Jesús se presenta como el verdadero, que siempre dice la verdad y que siempre
cumple con lo que promete. Ay, 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 en estos días vemos tantas promesas incumplidas y tantas que se hacen que probablemente no se cumplan, pero ahí estamos nosotros como iglesia del Señor, creyendo en el que es santo y es verdadero. Ese promete y cumple. También dice que él tiene la llave de David, que es una alusión a Isaías 22, los versos del 21 al 22. Cuando dice, refiriéndose a Eliakim, hijo de Hilcías, dice, y pondré la casa de David sobre su hombro, es decir, sobre su autoridad. Y miren cómo dice, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aunque estas palabras fueron dichas a Eliakim, sucede que nosotros vemos en la escritura y en el Antiguo Testamento más todavía, ciertos personajes que son tipos de Cristo y que es una manera de profetizar, porque estos que son tipos van a hallar su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento con el ministerio de Jesucristo. Debemos relacionar las llaves con la puerta, ¿verdad? Del verso 8. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando nosotros pensamos en Filadelfia y que se le llamaba la Puerta del Este, es porque esa ciudad fue construida con una intención muy particular. Y es que se necesitaba helenizar a toda esa región. ¿Qué queremos decir con helenizar? El idioma del comercio era el griego. Y se estaban utilizando, se construyó esa ciudad con la intención de hacer, como estaba en un punto tan estratégico, ser un instrumento para difundir el griego como el idioma general de toda esa región, de tal manera que el comercio se pudiera facilitar hablando todos un mismo idioma. Así que cuando se le da el título de la Puerta del Este es porque precisamente iba a tener una función para difundir la cultura helénica o helenística, que no es otra cosa que la cultura griega. Y eso es importante porque mientras el mundo secular ve en Filadelfia un punto para de transculturación, ¿verdad? De hacer que la cultura griega prevalezca, el Señor la ubica y la usa con otro propósito. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto hay que cogerlo por parte. Como ya mencionamos y le acabo de enfatizar, ¿verdad? Que estaba en esa zona fronteriza y que era parte de esa ruta imperial, por lo que se había llamado la Puerta del Este. Fíjese que en medio de todo eso hay una razón de ser. Por eso es que es una iglesia, un territorio joven, porque se hizo con ese propósito. Se dice que aunque Roma estableció su hegemonía, ¿verdad? Y dominó en términos políticos, vamos a decir, en términos de que extendió su imperio, ocurre que aunque logró Roma establecerse en términos militares, no obstante, Grecia
dominó, porque aún el Imperio Romano, el lenguaje que utilizaba para el comercio y el lenguaje de rutina era el griego. Así que Roma se impuso en términos ¿verdad? De militares, pero Grecia se impuso en términos culturales. Eso es interesante, ¿verdad? La puerta abierta que nadie puede cerrar significa que el Señor tenía preparada para la fiel iglesia de Filadelfia la oportunidad para predicar el evangelio, así como también una poderosa acción de la gracia divina para preparar oídos atentos al mensaje. Recuerde que en la cultura griega, ¿verdad? Se dominaba porque les gustaba escuchar diferentes posturas, diferentes filosofías. Entonces, como ya está establecida esa cultura helénica de escuchar los nuevos oradores, el nuevo mensaje, pues eso fue terreno fértil y el Señor lo usó para que entonces se abriera la puerta para la predicación del Evangelio. Ahí tienen unos cuantos textos bíblicos, Hechos 14:27 y 16:14, Segunda de Corintios 2:12, Colosenses 4:3, que son vamos a decir, referencias cruzadas que sustentan precisamente lo que estamos mencionando, de que esa puerta abierta era una oportunidad para predicar el evangelio. Y cuando el Señor abre la puerta, por más que traten de cerrarla, nadie la puede cerrar. Nos lleva a recordar también en el momento en que Noé entra en el arca, ¿verdad? Y es interesante que dice que una vez entraron todos los animales y Noé con su familita, dice, y Jehová cerró la puerta. Porque nos imaginamos que si llega a ser Noé el que cierra la puerta, cuando escucha los gritos de la gente afuera, se le hubiera ablandado el corazón y lo hubiera abierto. Pero cuando Jehová es el que cierra, por más que la gente trate, no hay quien abra. Pero cuando Jehová abre la puerta, no hay quien la cierre. Y eso nos llena de alegría y de gozo porque estamos viviendo en un momento donde muchos le quisieran cerrar la puerta a la iglesia. Pero como el Señor ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, tenemos la garantía y la certeza que podemos seguir predicando la palabra del Señor hasta que sea el Señor y no los gobiernos, ni las humanas filosofías, ni las tendencias, ni los movimientos. Nada de eso va a poder cerrar la puerta que el Señor abre. Lamentablemente, cuando esa puerta se cierre, el que no haya recibido el mensaje, lamentablemente de ellos será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, oremos, prediquemos, enseñemos la palabra, ¿verdad? Mientras haya oportunidad de salvación, porque queremos, al igual que el Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Dice el texto que aunque tengas poca fuerza, el Señor ha puesto esa puerta, ¿verdad? Cuando le ofrece recompensas, lo hace no porque la iglesia tenga mucha fuerza, sino porque tienen poca. Estando consciente de su debilidad, es más digna de la concesión del poder de Dios, de modo que el Señor Jesucristo tenga toda la gloria. No es porque la iglesia sea buena, no es porque la iglesia sea humilde, es porque el Señor Jesucristo es digno de toda gloria y porque Él, en su soberanía, usa a quien Él quiere.
Y la especialidad del Señor es usar los débiles, es usar los que son un poquito, un grupito, como decíamos, ¿verdad? En la célula pasada que comentaba la hermana Hilda, ¿verdad? Y lo comentábamos también acá en la sociedad, el remanente fiel, nos decía la hermana Hilda la vez pasada. Y siempre es interesante que en las células también hay una, en los mensajes que se traen, se fortalece lo que hablamos en un lado y en el otro. Así que ese remanente fiel, ese grupito, esos poquitos, el Señor dice, con este grupito, como con Gedeón, ¿verdad? Con este grupito, con un puñadito, estos son los que voy a usar. Con el que es débil, con el que es pobre, ese es el que voy a usar. Por eso no dependemos de nuestra propia fuerza. Dice también ese verso, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien importante. Cuando dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, es a esto a lo que se refiere el Señor cuando dice al principio del versículo 7, que le dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Que has guardado mi palabra y que no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, siguiendo el interlineal griego, se leería de la siguiente manera. Me has confesado con toda valentía. Fíjese toda la implicación cuando se va al original. Y has afrontado cualquier riesgo. O sea, que con valentía has vencido los riesgos y has guardado mi palabra, has guardado mi nombre, has sido valiente. En el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De nuevo, mire como el Señor hay unos conceptos que le repite a las iglesias y que desde la escritura nos lo está repitiendo a nosotros. Y es ese reproche que el Señor tiene y esa insatisfacción que en su espíritu él siente por los que se dicen ser una cosa y no lo son. Nosotros vimos los que se dicen ser judíos y no lo son. También vimos que dice los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los que se dicen ser profetas, como pasaba con Jezabel, que se consideraba profeta, pero no lo era. Y ese sentido de falta de verdad. Mire, vamos a hablarlo como se dice, esa hipocresía. El Señor no, dice, lo aborrece, lo aborrece. El Señor es Dios de verdad. Esa veracidad de Dios es sumamente importante. Dice que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Señor, que es verdadero, no le gusta la mentira. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué cosa maravillosa es saberse uno amado del Señor. En este contexto, la primera promesa de Cristo a esta iglesia, como hemos visto, no solo prevalecerán contra los falsos judíos que la acosan, sino que los conquistarán hasta el punto de que muchos de ellos se convertirán. Cuando dice que los traeré para que se postren ante la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Así que postrarse ante la iglesia no es otra cosa que postrarse ante Cristo. Atacar la iglesia es atacar a Cristo. Burlarse de la iglesia
es burlarse de Cristo. Dice que muchos de ellos, es decir, de los judíos, porque dice, se dicen ser judíos y no lo son, se dicen ser pueblo de Dios y no lo son, porque aunque pertenecen a ser y son ciudadanos de Judá o de Israel, no son verdaderamente pueblo de Dios porque le han dado la espalda a Jesucristo y a su iglesia, ¿verdad? No se trata aquí de la conversión casi masiva de Israel, como advierte, porque ese momento va a llegar en Romanos 11:26. Dice, todo Israel será salvo, pero en este contexto no se refiere a eso, ¿verdad? Sino que va a haber un grupo, como fue así, como ocurrió en aquel tiempo, que pues muchos judíos se convertían y aunque después fueron judaizantes, pero el Señor los fue llevando en un proceso, ¿verdad? Porque lo que Dios hace es amar, y al que se rinde, aunque esté equivocado, Dios lo sigue trabajando, le sigue revelando hasta que llega el momento donde entonces entramos al redil. Los convertidos aquí participarán alegres de la victoria de los cristianos gentiles, es decir, los convertidos judíos del pueblo judío. Participarán alegres de la victoria de los cristianos gentiles y reconocerán que Dios, es decir, Jehová, les ha amado a la iglesia como amaba al propio pueblo elegido de Israel. Usted puede también revisar en Primera de Pedro 2:10 y entonces a base de todos esos textos, ¿verdad? Afirmar desde la Escritura. Hallamos aquí también una clara alusión a ese exaltar de Dios a su pueblo y las referencias cruzadas, Isaías 60:14, Isaías 45:14 y 49:23. Y todo eso del Antiguo Testamento con lo que dice en Romanos, con lo que dice en Primera de Pedro y con lo que dice Apocalipsis. Vemos como ese hilo, esa conexión en toda la Escritura valida, ¿verdad? Cada aseveración. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Cuando nos acercamos a ese verso 10 y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, inmediatamente viene a nuestra mente las palabras de Jesús en su evangelio, cuando dice, y el que diere testimonio de mí delante de los hombres, yo daré testimonio de él delante del Padre. Y entonces vemos esa relación, ¿verdad? Tú me eres fiel. Pues yo te soy fiel, aunque Dios siempre es fiel. Los infieles somos nosotros. Pero si nosotros desde nuestro corazón nos mantenemos agarrados del Señor, el Señor que es fiel no nos va a soltar. Por cuanto has guardado, te guardaré. Y es importante porque nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que hay muchas teorías de interpretación. No estamos aquí para debatir teorías. Por eso fue que en la dispensación, cuando decían hasta la iglesia de hoy, yo le puse el signo de interrogación. Yo no comparto la opinión, pero no estamos aquí para debatir. En cuanto a los debates que hoy están bien activos, este es uno de los textos que usan cuando se está hablando de los pretribulacionistas, usan mucho este pasaje para indicar, ¿verdad?, la posición pretribulacionista. Por cuanto has guardado, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Vamos por partes.
Es que estos versos dicen tanto que hay que cogerlos, ¿verdad? Por pedazos, hay que fragmentarlo para entender bien la cosa. La palabra de mi paciencia puede entenderse desde varias maneras. El mandato de Cristo de guardar, es decir, de resistir pacientemente. Dije guardar y es aguantar. El mandato de Cristo de aguantar, de resistir pacientemente por su causa. De verdad, esa es la palabra de la paciencia. Entonces, se puede interpretar también como el evangelio de la cruz, donde se muestra la paciencia de Cristo. Oiga, la paciencia de Cristo, de que en toda su trayectoria ministerial, bregando con esos 12 y con los otros, bregando con todos esos cabezones que les enseñaba y les enseñaba, y ellos daban un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y el Señor con esa paciencia llega hasta la muerte y llega hasta la cruz. Y mire esa paciencia del Señor, que desangrándose allí en la cruz, todavía es capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo nos sobrecoge de una manera tremenda. También el mismo evangelio total de Cristo, observado, vivido perseverante y pacientemente, a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse, ¿verdad? Es que tenemos que ser pacientes. La vez pasada hablábamos, ¿verdad?, de ese esperar pacientemente. La parte que dice para probar es importante porque dice para probar a los que moran sobre la tierra. Y pongo aquí, evalúelo a la luz de la omnisciencia, que es un atributo de Dios. Dios es un Dios omnisciente. A veces nosotros con este asunto de, esto es una prueba de parte del Señor. No, es que Dios quiere probarnos y pensamos que Dios nos prueba para ver hasta dónde nosotros llegamos. Y si Dios nos tiene que probar para ver hasta dónde llegamos, eso entra en conflicto con el concepto de la omnisciencia de Dios. Porque si Dios lo sabe todo, pues entonces Dios no tiene que probar a ver hasta dónde nosotros vamos a llegar. Cuando Dios nos somete a prueba, es para demostrar, no a Él, porque Él nos conoce y Él sabe y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes que la palabra salga de nuestra boca, he aquí que el Señor ya la conoce. Así que cuando Dios nos prueba, la prueba tiene un propósito de demostrar, no a Dios, sino a los que moran sobre la tierra. ¿Ve? Y quiere demostrarle para evidenciar al no creyente y en ocasiones evidenciar a los mismos creyentes que a veces, al igual que los discípulos, nos ponemos medios cabezones también. Así que Dios quiere evidenciar. Cuando dice para probar a los que moran sobre la tierra, estamos hablando de que Dios quiere poner en evidencia ante los que moran sobre la tierra. ¿Y quiénes son en este contexto escritural los que moran sobre la tierra? Se menciona esto varias veces. Se refiere a los no creyentes que seguirán al anticristo y que serán objeto de la ira de Dios. Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12 y por ahí para allá. Oiga,
nos amanecemos. Cuando ¿verdad? El comentarista aquí menciona al anticristo, es importante tener claro porque la palabra anticristo solamente aparece en primera y segunda de Juan, aparece solamente en 4 ocasiones y no se refiere a una persona, se refiere al espíritu del anticristo. Cuando vamos más adelante en la profecía, vemos entonces el falso profeta. Quiere decir que el falso profeta tiene el espíritu del anticristo. Es decir, se presenta y engaña, pero es todo lo contrario a lo que Cristo representa. Por eso es que es falso, ¿verdad? Que es anti, o sea, que Cristo, que no es Cristo, que es un engaño. Lo que lo destaca es que es un engaño. Bien importante porque muchos problemas de interpretación de profecía escatológica apocalipsista tiene el conflicto de que se ve como si el falso profeta fuera un personaje y el anticristo fuera otro personaje. Y se está usando entonces como si fueran dos entes distintos cuando son dos manifestaciones de una misma cosa, ¿verdad? Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, vengo pronto. Fue dicho hace más de 2000 siglos. Estamos en el siglo XXI. Y si en aquel momento el Señor les dice, vengo pronto, mucha gente dice, pero ¿desde cuándo se está diciendo que Cristo viene pronto? Recuerde que el kairos de Dios, es decir, el tiempo de Dios, es eterno. Que para Dios un año como 1000 días como un año. No podemos interpretar la revelación profética interpretando desde nuestro cronos, desde la manera humana de medir el tiempo, aplicándola a la manera divina, al kairos, que es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios nosotros nunca lo podemos comprender porque estamos hablando de eternidad. Y entonces, imagínese usted, si en aquel momento ya el Señor está diciendo, vengo pronto, imagínese cuán pronto estará. Está mucho más cerca de cuando creímos, ¿sabe? El Señor nos dice, vengo pronto. Yo vengo pronto es el gran incentivo a la fidelidad perseverante y a la consolación bajo las pruebas actuales. Estamos viviendo un tiempo de muchas pruebas, un tiempo de crisis, pandemias, crisis económicas, crisis políticas. Oiga, pero en medio de todo eso tenemos la consolación que el Señor nos dice que viene pronto. Entonces dice, porque el reino, dijo Cristo en su ministerio terrenal, el reino de los cielos se ha acercado. En el kairos de Dios, esto comenzó a acercarse desde que Jesucristo se encarnó. Y el reino se ha acercado. Y llega al punto que dice, el reino de los cielos entre vosotros está. Quiere decir que ese reino que se ha acercado está entre nosotros, va a tener su culminación el día de la manifestación del día del Señor. Como dijimos, el día del Señor, eso fue en la introducción. El día del Señor no es el día de descanso del Antiguo Testamento,
ni tampoco es el primer día de la semana del Nuevo Testamento, sino que el día del Señor es el día cuando el Señor irrumpe en la historia de la humanidad para la consumación de los tiempos. Y eso nos llena a nosotros de gran consolación para saber que todo esto que estamos viviendo va a pasar, va a quedar atrás, porque para nosotros el día del Señor será día de alegría y de gozo. Para el que ha rechazado e insiste en rechazar a Cristo, será día de tribulación y angustia. Para nosotros será día de bendición y de alegría. Ahora bien, retén lo que tienes, o sea, la palabra de la perseverancia, la paciencia, como vimos en el verso 10, por la paciencia que acaba de alabar a la iglesia, la que es necesaria para alcanzar el reino. Este lo perderían si se diesen a la tentación de cambiar la fidelidad con su sufrimiento por contemporización con la tranquilidad. Es decir, prefiero estar tranquila y adaptarme a lo contemporáneo antes que ser fiel con sufrimiento. Y dice que para que ninguno tome tu corona, de manera que no la recibiríais. Que ningún tentador te haga perder, no lo que el tentador con ello ganaría para sí. El tentador puede tentarte para que pierdas tu corona, pero nunca el tentador puede coger esa corona para él. Jamás, nunca puede hacerlo. Lo más que puede llegar a hacer es tentarte y que tú, al sucumbir a la tentación, te pierdas la bendición de esa corona. Esta corona podría ser una alusión a la corona de los festivales paganos, pero aquí está en línea, es decir, aquí en este contexto, está en línea con 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice allí en 2 de Timoteo, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, esto es lo lindo de esto, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Ve por qué hay que esperar? ¿Ve por qué hay que tener paciencia? Porque a todos los que hayan esperado, y mire qué cosa tremenda, es que repetimos para que se nos quede. Dice que se nos dará una corona de justicia. Pero también dice allá en el capítulo 19 que la novia, que es la iglesia, será vestida con lino fino y con ropas resplandecientes. Y recordamos y recalcamos que la misma escritura dice, y el lino fino son las acciones justas o las acciones de justicia, dice algunas de las versiones, o las acciones que se ejecutan con justicia. La iglesia se viste de lino fino, es decir, su atavío, su ropaje, además de ser resplandeciente y blanco de pureza, es una vestidura de justicia. Y como si fuera poco, tras de que tiene una vestidura de justicia, tiene una corona de justicia. Es imposible que digamos que somos del Señor o que somos la iglesia del Señor o que vamos a celebrar las bodas del Cordero si la justicia no mora en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. El concepto de justicia tiene que estar bien entendido y bien metido, porque hoy en día estos conceptos de justicia social a veces no están en plena sintonía
con la palabra del Señor. Pero dice que el Señor, que es juez justo, nos va a dar esa corona. Y Pablo dice, no solamente a mí, sino a los que con amor hayan esperado su venida. En esa estamos nosotros, esperando. No significa que haya el peligro de que otra iglesia pueda arrebatar la corona de Filadelfia, como el primer premio de en Primera de Corintios 9:24, sino que siempre existe el riesgo, el peligro de que un creyente o una iglesia pierdan la recompensa prometida a los que conservan el primer amor, a los que conservan el entusiasmo, a los que conservan esa alegría de tener a Jesucristo, que es ese que se pasea entre los candeleros, es decir, entre las iglesias, que se pasea en medio de ellas. Y entonces uno se llena de regocijo, de entusiasmo, de amor. Y entonces cuando uno persevera en eso, oiga, ese primer premio, no es la competencia entre una iglesia y la otra, es que el Señor se pasea en medio de las iglesias para que todas reciban el premio. La providencia divina y la libertad humana no se excluyen mutuamente, sino que se conjugan admirablemente. El Señor hace la provisión y da la corona y da, ¿verdad? Da los premios, da la recompensa. Y Él quiere, y esas recompensas y esos premios que Él da son unas recompensas para siempre. Ahora bien, Él las da para siempre. Queda de parte de la iglesia conservarla para siempre. El propósito de Dios es, por eso es que dice que la libertad humana y la provisión divina no se excluyen, sino que se unen, se conjugan, ¿verdad? Por eso es que dice, conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Y esa verdad, cuando la abrazamos, esa verdad es lo que nos hace libres. ¿Libres de qué? De recibir la corona y de ser vestidos, ¿verdad? Con esas vestiduras de lino fino. Nótese que también la iglesia de Sardis se le amonesta a guardar. ¿Se acuerdan la vez pasada? Acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Ese fue el mensaje a Sardis. Pero aquí el contexto es diferente. Allá en Sardis va acompañado de reproches y se trata de consolidar lo poquito bueno que queda. Aquí, por el contrario, va acompañado de alabanza y se trata de conservar lo bueno que hay. También es de advertir que a pesar de todo lo que hayamos de sufrir, la corona es para siempre, contar de que no la dejemos escapar. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Nótese, templo de mi Dios, nombre de mi Dios, ciudad de mi Dios, el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La columna es adorno y sostén del templo. En Primera de Reyes 7, 15 y 21, y verso 21, vemos que el templo de Salomón descansaba sobre dos columnas principales que sostenían el gran pórtico. Una al lado derecho, a la que le puso el nombre de Yaquín, que significa Jehová ha dado estabilidad. Otra al lado izquierdo, la cual llamó Boaz, que significa en la fuerza de Jehová. La iglesia de Filadelfia tenía fuerza y estabilidad, a pesar de ser una comunidad
pequeña. Pienso en la iglesia de Ceiba Carmelita, un testimonio bíblico, un testimonio vivo de esto que estamos mencionando. En el verso 12, la cabeza de la iglesia promete varias cosas a los vencedores. Ser columna en el templo. Mire esto, pues, ¿se acuerdan cuando le hablé al principio que no perdieran la perspectiva de los terremotos, verdad? Después de los terremotos que sacudían esa región, a veces, como lo hemos visto en muchas de las diapositivas que hemos visto, las ruinas donde lo que quedan son las columnas. ¿Se acuerdan? Las columnas de mármol. Y se caía todo, pero las columnas se quedaban allí, ¿verdad? Después de los terremotos que sacudían la región, a veces lo único que daba eran las grandes columnas de los templos. La columna significa estabilidad y seguridad. El templo significa presencia de Dios. En esta época, la iglesia es el templo y morada de Dios en el mundo. Cristo promete al creyente que tendrá una relación con él, con el creyente, quien es inamovible, permanente, eterno y nunca más saldrá de allí. ¿Qué clase de garantía, mis amados hermanos? Esto es tremendo, tremendo. Dice, escribe sobre él el nombre de mi Dios. El nombre de Dios era como un sello de protección a sus hijos. El nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Verdad? Estamos citando. La Nueva Jerusalén. Oiga, y en 21:1 indica que está escrito en el padrón. Y el padrón no es otra cosa que el registro municipal, como manera de un registro municipal. Y dice que el nombre de la ciudad está, que esta Nueva Jerusalén está inscrito, está en ese registro municipal. Oiga, el nombre suyo y el mío está registrado. Oiga, la garantía de esa ciudadanía en el cielo. Esto es una promesa tremenda. Esto es una garantía maravillosa. Ya estamos todos los creyentes registrados en ese padrón, o sea, en ese registro municipal, en ese registro de esa ciudad. Pues somos ciudadanos por derecho. Oiga, en Efesios 2:6, mire si nosotros ya estamos ahí, tenemos esa garantía, que dice que Cristo nos hizo, dice juntamente con Cristo, ¿verdad? Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que nos va a sentar en un futuro, es que en el espíritu de esas cosas que usted físicamente no puede demostrar, pero hay una cosa que se llama espíritu y dice que nosotros estamos sentados, porque dice nos hizo sentar, no dice nos hará sentar, no lo dice en un futuro, dice nos hizo, eso está en pasado, en lugares celestiales con Cristo. Ahí entra la dimensión del kairos, de la eternidad. Nosotros entendemos el cronos, el aquí y el ahora. Pero en términos espirituales, en la eternidad, ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que cuando nos sentamos en la mesa del Señor, oiga, estamos participando y estamos sentados en lugares celestiales. Y entonces, en ese símbolo de ese pan y de ese vino, nosotros estamos ya disfrutando de la comunión con el Señor. Para esa ciudad ya tenemos nuestro pasaporte al día. Ya estamos registrados y ya ahí aparece su nombre. Y recuerdan que hablamos la vez pasada de un nombre nuevo.
Pero fíjese que aquí el texto dice mi nombre nuevo. Un tercer nombre. Fíjese que primero le habló del nombre de mi Dios. Después habló del nombre de la ciudad de mi Dios. Y ahora dice mi nombre nuevo. Y cuando dice mi nombre nuevo, el que está hablando es Jesús. Esto indica que se trata de un nombre nuevo, no del creyente, sino del propio Jesucristo, porque él dice, yo les doy el nombre de mi Dios. Jesucristo está hablando de mi Dios, está hablando en términos como él estuvo en todo su ministerio, hablando de mi Padre y yo. Somos uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando dice el nombre de mi Dios, y está hablando de la ciudad de mi Dios, está hablando del nombre de mi Padre, de la ciudad de mi Padre, y mi nombre nuevo, un nombre nuevo de Jesús. Esto es importante que se entienda bien, porque no se trata del nombre nuevo del creyente. Sabemos que Jesús recibió con manifestación gloriosa el nombre. Cuando usted va a Filipenses 2, 9 y 10, cuando habla por lo cual Dios le dio un nombre, Dios a Jesús, o sea, el Padre a Jesús, le dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero nótese que dice, y es bien, dice, como él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo tanto, o por lo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, que en el momento en que Jesús cumple con el sacrificio y ha pasado y se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz, cuando resucita, ahí se le da un nuevo nombre, ¿verdad? Un nombre que es sobre todo nombre. Quizás coincida con el de el 2:17. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la piedra? Aquella que se sacaba una piedra, ¿verdad? Como una tarja, y se partía, que por eso es que usa el diminutivo, que en un lado de la piedra se escribía el nombre del anfitrión y en el otro lado se escribía el nombre del invitado, que se partía de manera que no fuera, sino que esa piedra se partía y cuando la persona se presentaba, ahí decía su nombre, se buscaba el nombre del anfitrión y si se podían insertar bien y se encajaban bien, quiere decir que esa persona tenía su entrada garantizada. Esa persona tenía acceso garantizado. Pues mire, probablemente aquí haga alusión ese nombre, ¿verdad? Que en esa piedrecita blanca, el lado donde está el nombre del invitado, que somos nosotros, los invitados a la cena, a la gran cena, a las bodas, esté nuestro nombre nuevo. Pero en el lado donde el que invita, también hay un nombre ahí. Y entonces ese nombre podemos pensar que es ese nombre que es sobre todo nombre, ¿ah? Y que va a estar ahí. Puede ser alusivo a eso. El nombre nuevo también se puede interpretar como el que se puso en las dos columnas del templo de Salomón. Es más bien el nombre nuevo que Cristo pone al que venza. Y Cristo puede llamarlo suyo. Dice, mi nombre, porque yo fui el que se lo puse. Ve todas las corrientes de interpretación.
que no estamos aquí para decir es de esta manera ni de la otra, sino que es un abanico de posibilidades que puede ser el nombre nuevo, puede ser el nombre que Cristo le pone a la persona y que él puede decir que es mi nombre porque Cristo es el que le puso, él es el dueño y él es el que da ese nombre. Y él puede llamarlo suyo porque él lo da y porque guarda relación con él, ¿verdad? Eso en cuanto al nombre. Estas son las promesas para los que se arriesguen a entrar por la puerta de servicio y testimonio que Dios abre a cada persona. Será un peregrino y habrá obstáculos y oposición, pero al final recibirá vida abundante. El mensaje termina con el verso 13, como las cartas anteriores, con el llamamiento común. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las, en plural, iglesias. El mensaje a la iglesia en Filadelfia nos debe llenar de estímulo al saber que las maravillosas promesas que el Señor hace a esta iglesia serán nuestras también. Si de veras guardamos su palabra y no negamos su nombre, como decía en el verso 8, que Él nos conceda serle tan leales como era este grupo de creyentes, pequeño y débil en la carne, pero valioso y poderoso en el Espíritu de Dios. El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas.